Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Buenas tardes. Estamos al aire de Sama. Esto es Mujeres en Movimiento. Cuando uno entabla una conversación, lo primero que intenta hacer es establecer contacto visual. Así que los que me están viendo es algo obvio. Para quienes no me ven, los describo. Tengo un parche en el ojo. Por suerte a mí no me ha pasado nada en la vista, pero es un gesto de solidaridad con todos los que sí han perdido la vista de uno y algunos de dos ojos en el pueblo hermano chileno, a raíz de la represión de un pueblo que está sufriendo fuertemente la represión por parte de los carabineros. Sufre Latinoamérica, sufre Haití, un pueblo que no recibe respuesta de organismos internacionales. En Colombia todos somos Dylan, y en Bolivia está el pueblo sufriendo un golpe atroz, un pueblo plurinacional que a cargo de Evo Morales lograron grandes conquistas, conquistas que muchos pueblos latinoamericanos quisiéramos tener. Nacionalizar servicios, por ejemplo, servicios básicos, recursos estratégicos, que a los grandes imperios, principalmente Estados Unidos, no le conviene, no lo soportó y está desatando un feroz golpe de Estado que sufre la gente. En Argentina, el lunes, movilizamos en contra de la violencia hacia la mujer, hermanadas con todas las mujeres de Latinoamérica que, además de sufrir la represión junto a su pueblo, las mujeres además sufren abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad que deberían garantizar el bienestar del pueblo y sin embargo están reprimiendo. Nosotros nos solidarizamos con todos ellos, nos duelen las mujeres que han sido abusadas, nos duelen los niños, nos duelen los derechos que han sido perdidos, los derechos que no permiten ser conquistados. Nosotros gozamos de derechos que países de Latinoamérica quisieran tener. En San Juan, una producción áulica que hicieron unos estudiantes, independiente del objetivo, generó cosas muy feas en la sociedad que son cosas que queremos desterrar de nuestra sociedad. El contenido del video tenía una fuerte carga antisemita, fascista. Los chicos salieron a aclarar que no era su objetivo. Su objetivo no era ni hablar ni jactarse del fascismo, ni reproducir sentimientos antisemitas. Ellos mismos dijeron que no contaban con los elementos de la historia, de saber perfectamente qué es lo que había sucedido, que el Holocausto fue una de las peores cosas que le sucedió a la humanidad. Y algunos decían, son solo chicos. Y nosotros decimos, precisamente porque son chicos, es que nos tiene que preocupar y preocupar mucho, y nos tenemos que ocupar. A esto nos referimos cuando decimos que es urgente implementar en las escuelas, en todos los niveles educativos, educación sexual integral con perspectiva de género y derechos humanos. Contar la historia completa y enseñarle a los chicos y a las nuevas generaciones que el Holocausto fue algo terrible, que no queremos que vuelva a suceder jamás en la historia del mundo, que las dictaduras son feroces, son atroces y los únicos que sufren es el pueblo. Entre nosotros tolerancia, entre nosotros empatía, la forma en la que algunas personas se dirigen hacia inmigrantes en nuestro país es penoso. Surgen muchas campañas de solidaridad, movilizaciones masivas en solidaridad, lo que está pasando en Latinoamérica, pero también surgen comentarios que nos preocupan, comentarios xenófobos, racistas, y en el año 2019 todavía tenemos que hablar hasta de homofobia. Y es grave, nos preocupa. Desde este espacio nosotros queríamos solidarizarnos porque nos duele Latinoamérica, nos duele que sea el pueblo el que está perdiendo la vida y perdiendo muchas cosas. Son muchos los que perdieron la vista, son muchos los que perdieron a sus hijos y son muchos los que dieron la vida por una sociedad más justa. Es nuestro compromiso seguir trabajando y luchando para que esas vidas que se han perdido no sean en vano y que sigamos trabajando por una sociedad más justa. Vamos a un corte y volvemos con Mujeres en Movimiento.
La Secretaría de Bienestar Universitario informa que están abiertas las inscripciones para las actividades de verano que se llevarán a cabo desde el 9 de diciembre hasta el 21 de febrero de 2020. Escuela de Verano y Escuela de Deporte Aventura. Se pueden realizar en la oficina del Departamento Técnico, teléfono 423-1842, internos 115 y 154. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, volvemos con el programa especial de hoy, Mujeres en Movimiento. Queríamos hablar de este tema, no podíamos dejarlo pasar y en el marco del 3 de diciembre, el Día de Derechos de las Personas con Discapacidad, hemos invitado a 3 mujeres que van a charlar con nosotros y van a hablar de su vida, de cómo desarrollan tantísimas actividades que espero que el programa nos alcance para decir. Bienvenidas, chicas, bienvenidas a todas. Muchas gracias. Bueno, voy presentándolas. Hay una parte que voy a presentar yo y otra parte que les pido que cuenten ustedes porque es importante que la audiencia las conozca. Nadia Elisa Bula. Bienvenida, Nadia. Bueno, ella es profesora en artes visuales, profesora y licenciada, ¿verdad? Sí. Ha trabajado en numerosos centros de culturales, en Mendoza, en San Juan. ¿Has estudiado en Mendoza o en San Juan? Eso es lo que no entendí. En Mendoza. Y has trabajado acá en San Juan. Bueno, coordinando propuestas de inclusión a través del arte. Así es. Bien, bueno. Vas a contarnos un poco de eso, de todos los lugares en donde trabajás y vamos a pasar algunas producciones de Nadia acá también. Bueno, Emilce Moragues. Al fin te tengo acá. Por fin, después de tantas vueltas, perdón, acá estoy. Emilce es una mujer muy pretendida, ella es así, es una periodista egresada de la Universidad Nacional de San Juan, trabaja en radio y diario de 3, ¿verdad? Sí. Son medios locales. Y bueno, y además una activista, recién recordaba movilizaciones del boleto escolar años atrás. Sí. Una activa movilizadora. Allí comenzaba nuestro vínculo. Allí comenzó nuestro vínculo en la lucha, forjada en la lucha. Bueno, muchas gracias, Emilce, por estar acá. Y Marisa Poblete, bienvenida Marisa, que se escapó del trabajo para poder llegar. No me escapé, me lo permitieron. Ah, bien. Bueno, agradecemos entonces que le hayan dado ese permiso. Bueno, ella es una trabajadora hace muchos años, militante, madre también. ¿Y cuánta cosa más nos vas a contar? ¿Cuánta cosa más? Bueno, chicas, queríamos hablar un poco de este día, ¿no? De la importancia de este día. Vamos a pasar algunas placas para ponernos un poco en tema, porque es el día de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Esto viene desde la ONU. Este día se conmemora por la Asamblea de las Naciones Unidas, proclamó el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, buscando fomentar una mayor integración, aquí está la placa, en la sociedad de las personas con discapacidad. Esto surge en 1992, se implementó en el 93, y aquí en Argentina, en octubre del año 2003, recién se declaró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad a través de la Ley 25346. ¿Sí? Vamos a la otra placa. Y datos, bueno, ahí está lo de Argentina. Datos, vamos a algunos datos, a ver en la otra placa. Se calcula que 1.000 millones de personas en el mundo viven con discapacidad y enfrentan muchas barreras para que se incluyan en aspectos sociales claves, digamos. Bueno, chicas, vamos a esto. ¿Cómo es el trabajo que están realizando de forma cotidiana? ¿Cómo llevan adelante el día a día, digamos, desde tu trabajo, desde la personalidad, digamos, cómo ustedes lo viven? ¿Quién quiere arrancar? ¿Nadie? ¿Está ubicada ahí? Bueno, yo, para contarles un poco, contextualizar dónde trabajo. Bien. Trabajo dentro de la institución Aleluya desde hace 12 años. Ahí coordino junto con 2 compañeros más un taller de arte que se propone como un taller de inclusión a través del arte. Nosotros trabajamos dentro del servicio para adultos, que es el Centro Vida Nueva, que pertenece a Aleluya. Bien. Entonces, bueno, el proyecto nuestro, que se llama Arte Inclusivo, viene funcionando desde el 2008 más o menos, que la institución empezó como a empujarnos, básicamente. A liberarlos a que hagan. A que saliéramos de la institución y se buscaran espacios de inclusión para los jóvenes. Bueno, a partir de ese momento nos encontramos con la barrera de que no había muchos lugares que tuvieran esa apertura.
Entonces, bueno, decidimos que como no estaba hecho había que hacerlo y empezamos. Sí. Primero en el Centro Cultural Contegrán, que en ese momento el Museo de Bellas Artes funcionaba una parte ahí, hasta que se terminó de construir el edificio. Y bueno, una vez que ya estuvo inaugurado el edificio del Museo Provincial de Bellas Artes, comenzamos a funcionar dentro del museo. Y bueno, desde ahí todos los años hemos ido haciendo como pie para hacer propuestas de inclusión a través de convocatorias, para realizar murales, para realizar proyectos personales. Este año hemos estado también con una idea de libros de artistas. Y bueno, y año a año hemos ido haciendo diferentes cosas. El proyecto se propone como un espacio que respete la singularidad de cada joven. Para quienes no saben, algo que no dije es que la institución está destinada a adultos con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, ellos tienen un gran potencial y muchas ganas y mucho interés en desarrollarse como artistas. Y bueno, y nosotros tratamos de guiarlos en eso, generando estos espacios. Invitamos a artistas locales, digamos, a hacer clínicas de arte dentro del proyecto. Hemos viajado a Córdoba también el año pasado a presentar la exposición y en un intercambio con otra institución de Córdoba. Este año hicimos esa misma muestra que fue a Córdoba, también vino acá al museo y estuvo expuesta desde junio hasta septiembre. Y bueno, y son estas cosas así que por ahí van viendo en el video. Los protagonistas en realidad son ellos. Yo trabajo junto con Natalia Maggio y bueno, y año a año han ido cambiando nuestros coequippers que cumplen una función como de auxiliares dentro del proyecto. Pero con Natalia es con quien coordinamos el proyecto y con quien vamos renovando las propuestas, adaptándolas a los intereses, a las necesidades también de los jóvenes, a lo que ellos nos proponen. Y bueno, y realmente es una satisfacción enorme y es un aprendizaje constante, tanto con ellos como el hecho de estar generando y sosteniendo un espacio de inclusión a través del tiempo. Bien. Que ese es como el desafío. El desafío, claro. Totalmente. Bien, bueno, Emilce, una pelea todo el tiempo por la inclusión, ¿o no? La vida entera. Sí, la verdad es que cuando uno se pone a mirar en retrospectiva o ante estas preguntas de cómo llevas la vida, es un poco fuerte decir que es una pelea constante, pero ante las peleas se consiguen las conquistas. Creo que ese es el gran mensaje, si querés. Y la verdad es que después de tu pregunta yo pensaba un poco cómo lo vas llevando. Y creo que vamos a coincidir acá, una en el momento no tiene mucha conciencia de cómo es que lo vas llevando porque es tu vida. Y la vida es compleja para cualquier persona con y sin discapacidad porque tiene los colores, las tonalidades, los sabores y los sinsabores de la cotidianidad para todos, con, si querés, la particularidad de convivir con una discapacidad que hace que te tengas que encontrar con estas luchas quizá de las que hablábamos, y en pos de eso arranca, creo que un poco de la mano de la vida universitaria, la militancia por esto, por los derechos de las personas con discapacidad, que si te pones a pensarlo es bastante triste que tengamos que hablar de conquista de derechos por ser personas, básicamente, y entre eso, bueno, es que ha surgido el trabajo que estamos viendo en el video y el conocimiento de que no todos tienen por qué saber, y de donde hay que saber tenemos la responsabilidad de comunicar y de llevar esta lucha adelante. Bien, muy bien, Emilce. Marisa. Bueno, después de escucharlas, creo que también a veces la sinergia del movimiento cotidiano y del diario vivir, de levantarte a cierta hora, cumplir el horario de trabajo, la responsabilidad cuando tenés hijos, y principalmente las luchas sociales que llevamos cada una de nosotras, por así decirlo, porque son todas luchas sociales que queremos hacer visibilizar la discapacidad como algo. La discapacidad es tan visible como uno lo quiera mirar, como uno lo quiera ver. Entonces nadie se podría imaginar que yo, haber nacido sin brazos, ser la menor de 5 hermanos y tener 2 hijas, en la actualidad vivo sola, por ejemplo. Entonces yo tengo una persona en la mañana que me ayuda a poderme
alistar para irme al trabajo. Pero mis 8 horas en el trabajo las hago sola. Claro. Y todas las cosas que haces, además. Y llegar hasta acá, llegué sola, entonces me trajo un taxi, pero quiero decir que no sé si coincido con Emilce, pero principalmente lo que me sirvió a mí en la vida para poderme desarrollar con normalidad en una sociedad que no está preparada para la discapacidad fue mi familia. Bien. Porque ellos jamás me hicieron sentir diferente. Soy la menor de 5 y fui a una escuela no convencional y tuve los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de mis hermanos. ¿Los demás son varones o son...? No, tengo un solo hermano varón y las demás son todas chicas. Las demás son mujeres. Y creo que mi papá lo que me enseñó fue, me acompañó a mi primer trabajo que conseguí con 18 años y me preparó para la vida, porque lo perdí con 20. Oh. Entonces, creo que escuchándolas hablar uno está un momento en silencio, deja descansar, pone la neurona en modo avión para escuchar y empieza también a pensar todo lo que pasó en mi vida. Entonces, gracias por la invitación, gracias por poder visibilizar un montón de cosas que por ahí se creen como que sí, está bien, vamos a hablar de inclusión, pero lo tenemos que poner en práctica. Claro, eso es lo fundamental. Todos los días. Y no tan solo con la discapacidad. Vamos a ampliar un poco el panorama y vamos a decir que si nosotros pensamos en la accesibilidad y pensamos en un niño menor de 5 años y un adulto mayor de 75, ninguno de ellos dos puede subir un escalón de más de 15 centímetros. Entonces sacamos cuentas y hacemos una estadística y el 40% de la población tiene problemas de accesibilidad. Entonces, la accesibilidad es un problema de todos, por ejemplo. Bien, bueno, esa óptica desde ya generosa y amplia es importante tener. Todas estas son las cosas que vamos aprendiendo en nuestro espacio. Y esto de hablar las cosas por su nombre, ahí pasaba un video de Emilce, me parece importante pasarlo. Así que estamos llegando al final del segundo bloque, vamos a ir a un corte y volvemos con el tercer bloque, Mujeres en Movimiento. Mi nombre es Iván Manrique, vivo acá en San Juan, pero nací en Jáchal. Me dedico, también un poco me siento, muralista, dibujante. Me gusta trabajar con aerosoles y también aplicar mucho el dibujo en el mural. O sea, me gusta el dibujo también de gran formato. En estas imágenes están las tapas de una editorial cartonera de acá de San Juan que se llama Poderosa Lectura, que me convocó para ilustrar una colección que se llama Perros de Agua y Roca, y me tocó ilustrar a 4 escritores sanjuaninos, jóvenes, y en base a una interpretación y también a ciertos fragmentos que destaqué o que me llamaron más la atención de los libros, trabajé todo el dibujo con una trama gráfica en tinta y era lo básico para usar papel y tinta china. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Hoy vamos a proponer un cambio en las masas. Vamos a dejar en claro que capacidades diferentes tienen esta olla y esta taza. Vamos a asegurarnos que retrasado viene el corte de tomate, que limitado es el tiempo de cocción en el horno.
y que especiales son solo las pizzas. Cuando quieras referirte a nosotros, decí personas con discapacidad, o mejor, llamanos por nuestro nombre. Bien, con esto damos apertura al tercer bloque, un video que uno de los tantos que le hicieron famosa de Milce. Milce es muy famosa. Bueno, queríamos hablar un poco de esto de las cosas por su nombre. Esto que decían recién las chicas ahí en el corte, estábamos hablando de que por ahí cargan con una mochila innecesaria, de tener que cargarla. Vamos a ir a unas placas. ¿A qué nos referimos? Las cosas por su nombre. A menudo suele referirse a la discapacidad como una deficiencia o minusvalía. Sin embargo, existe diferencia entre estos términos. Esto desde ya, si ustedes están de acuerdo o no, está abierto para que lo digan. Una deficiencia, esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud, es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Esta definición hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia y a la función de un órgano o sistema, cualquiera sea su causa, en principio de las deficiencias que representan trastornos a nivel orgánico, ¿no? Eso es una deficiencia. La minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función del sexo, la edad, factores sociales y culturales. No solo se produce por la desventaja que tiene una persona a la hora de cumplir un rol o llevar a cabo una acción de vida a una deficiencia o discapacidad, también se produce por la respuesta de la sociedad hacia la situación de dicha persona, y la sociedad responde de distinta manera según las deficiencias sean visibles o invisibles y las desventajas graves o ligeras. Primero, ¿acordamos con estas definiciones? Sí, yo creo que no habla de otra cosa más que de modelos de discapacidad. Un modelo que durante muchos años fue médico y, para decirlo de una manera más coloquial, hablaba más de lo que faltaba que de lo que sí había, en términos de lo médico, de la discapacidad, de la deficiencia o de aquello que nunca íbamos a poder hacer como personas con discapacidad, correr un poquito el velo de eso y decir el modelo social de discapacidad. ¿Cuánto hay de no respuesta a nuestra necesidad en la sociedad en la que todos estamos insertos, y la que yo siempre hago hincapié es una sola, y en la que todos, todas y todos tenemos que convivir y poder ver la garantía real de nuestros derechos y obligaciones? Creo que ahí está más marcada la diferencia o el surco por donde debería ir la cuestión, me parece. Si me permitís, desde el 2003 en adelante, cuando se crea el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, se toman valores y se codifica de una manera diferente. Ya no es el médico quien aporta solamente el dato para decir si aquella persona tenía una discapacidad o no, sino una estructura que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, que tiene ciertos códigos. Entonces, el Certificado Único de Discapacidad viene a ser para las personas con discapacidad, después del documento único, porque ya no es DNI, es DU. Sí. Documento único es el documento más importante, porque eso tiene ciertos códigos que dicen cuáles son no solamente nuestros factores físicos o intelectuales, sino también nuestros factores sociales. Bien. Todos los numeritos que están ahí son códigos. Bien. Yo he trabajado 5 años en la dirección de discapacidad y mi tarea era después codificar todo eso y poderlo cargar en el sistema del SADIL para poder emitir el Certificado Único de Discapacidad. Y eso tiene la validez para poder acceder a pasajes con un acompañante. Si el certificado dice que necesitas un acompañante, claro. Poder acceder también. En San Juan es la única provincia. El resto del país tiene el porcentaje del 5% en cada barrio que se entrega, que sean casas adaptadas para personas con discapacidad. En San Juan el porcentaje es el 10%. Bien, bien. Son datos que tienen que ver con la inclusión después del 2003 en adelante. Es alentador que decir que en San Juan, bueno, cuando recién hablábamos con una de las chicas, cuando vi un colectivo que estaba adaptado con la rampa, yo decía, Milce, por Dios, o sea, cómo no estar acá al lado para abrazarte. Son pocos. Llegas en colectivo a donde quieras. Creo que iba a Caucete nomás. Pero... Son pocos, sí, pero a mí siempre me parece que cuando hablamos de derechos no podemos
desligarlo de las obligaciones. Y en tren de esto, vos lo nombrabas recién, las veces que nos habremos encontrado en las marchas por el boleto estudiantil, y también es nuestra obligación salir a mostrar cuántas conquistas, cuántos derechos están ya ganados y cuánto queda por trabajar. Pero nos toca, creo, y lo charlábamos un poco con las chicas fuera de aire, más allá de la etiqueta puesta de mujer con discapacidad. Nos toca como trabajadoras que somos y queremos ser, nos toca como madres que podemos querer ser o no ser, nos toca como pacientes de un médico o médica que muchas veces decide, díganme si no les ha pasado, por lo menos Marisa, ir al médico y que el médico o la médica le hable a la persona que iba con vos, o si una persona no iba con vos, preguntarte ¿dónde está tu mamá? No, me ha pasado cuando iba a inscribir a mis hijas en el colegio. Claro. Que me pedían el cuaderno de aprestamiento, entonces ahí ellas como, está bien, quizás es un requisito, pero yo sentí en ese momento un poco de discriminación, el hecho de que daba vuelta las hojas y la persona que estaba por inscribir a mi hija, no voy a decir en qué institución, no vamos a decir, porque bueno, sabe quién es. Tengo aún una hija en edad escolar primaria, así que no vale, no vamos a hacer la salvedad. Pero ella asombrarse del trabajo de mi hija en el cuaderno de aprestamiento para poder ingresar a primer grado. Entonces vos, no hace falta, hay cosas que no se dicen con palabras, se dicen con acciones. Entonces creo que ella en ese momento diría, bueno, si la mamá es así, uy, la hija cómo es. Entonces esas son cosas que sentís. Prejuicio innecesario. Exacto. Y creo que, perdón la interrupción si ibas a hablar, Emilce, decirte que a mí me tocó trabajar en un lugar donde, está bien, trabajé 5 años en la dirección de discapacidad y aprendí muchísimo, pero no solo por el hecho de tener una discapacidad tengo que estar enfrascada en ese lugar. Trabajé en la Municipalidad de Rawson y automaticé una oficina en un año y medio en un sistema nuevo que había que cargar datos, y cargué 14 datos inventarios en menos de un año. Trabajo en ANSES donde manejo muchísima cantidad de trámites. Llevamos la seguridad social del país. Entonces, no solamente por tener una discapacidad voy a estar enfrascada en hacer solamente cosas para la discapacidad. Bien, totalmente. Bueno, Emilce es periodista y es un ejemplo de eso también. O poder hablar y decir solo en términos de discapacidad. Claro. Eso es algo que sucede muy a menudo y que una puede llegar a entender que existe un tipo de referencia, si querés decirle así, en el ámbito de la comunicación, por la misma militancia que una lleva a cabo en los ámbitos en los que le toca o a los que apunta. Pero a ver, somos personas y en ese universo somos un montón de cuestiones. La discapacidad nos acompaña, pero nos acompaña en todas esas cuestiones que somos. Entonces por ahí nos ha quedado por suerte ya muy chico el cubito de somos discapacidad, hablamos de discapacidad, solo sabemos de discapacidad. Bueno, dentro del proyecto nosotros, me hiciste acordar a eso, trabajamos mucho con los derechos, en la difusión de los derechos de las personas con discapacidad a través del arte. Y bueno, y muchas veces nos han pedido que hagamos murales sobre inclusión, que ver qué hacen los chicos ahí, cómo trabajar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en esto de la producción artística. Y bueno, y al principio era como una cosa que nos cuestionábamos, decir, ¿cómo hacemos para llevar esto a imagen y que fuera algo que sea atractivo para quien lo hace, digamos? Entonces, bueno, nos estuvimos cuestionando bastante y dijimos, ¿por qué tienen que ser ilustradores de la convención, digamos? Claro. Si el derecho a elegir lo pueden ejercer eligiendo un color, eligiendo lo que tienen que, lo que quieren decir y cómo decirlo y qué trabajo hacer. Entonces, bueno, nosotros nos basamos mucho en la valoración positiva de la diversidad y en que en realidad siempre hay como una cuestión de la educación social, cultural, que es que todos somos iguales y que todos tenemos que llegar a una tabla de homogeneidad así aplastante, y en realidad es mucho más rico cuando vemos que todos somos diferentes, diversos, que no hay un único rótulo que nos pueda abarcar y que bueno, que podemos hacer millones de cosas, la que cada uno quiera, digamos, de la manera que quiera. Bajo el rótulo de humanos.
Claro. Todos humanos. De ahí, a partir de ahí. Y de lo diverso, digamos. Para nosotros ha sido muy, muy fuerte eso de trabajar la diversidad y de que somos iguales en tanto derechos y que tenemos derecho a las mismas, o no sé si a las mismas oportunidades, sino a la equidad, digamos, de poder acceder, pero que sí tenemos también derecho a ser valorados como que cada persona es única, no solamente las personas que tienen discapacidad. Claro. Sino todos, y ampliar, como decían las chicas por ahí, la mirada a que no solamente la inclusión es hacia la persona con discapacidad, que el hecho de ejercer la tolerancia tiene que ser con quien piensa diferente, con quien tiene una sexualidad diferente, con quien se percibe diferente, con quien, o sea, con todos. No es un requisito de la inclusión en tanto persona con discapacidad o sin discapacidad, sino general. Claro. Y empezar a hablar más de convivencia que de inclusión. Que de inclusión, eso es muy importante, eso también queríamos hablar. Estamos llegando al final del tercer bloque, vamos a ir a un corte breve y volvemos con el cuarto bloque para seguir hablando de convivencia. Primero y después. Recibirse de la carrera de licenciatura en Sistemas de Información, uno tiene mucha salida laboral, puede trabajar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. También se puede desempeñar en cuanto a lo que es investigación. En cuanto a las tareas a desempeñar, principalmente trabajamos de intermediario entre la organización que requiere un software, que necesita el sistema, lo pide, y la empresa desarrolladora que es la encargada de llevarlo a cabo. La carrera está formada por varios grupos de materias, principalmente está el área de matemática, el área de programación, el área de ingeniería de software y el área de gestión de las organizaciones. Uno entra a la carrera aprendiendo a programar y ahí uno puede saber si eso es lo que le gusta o no. La carrera tiene un título intermedio a los 3 años. Una vez que uno completa y rinde todas las materias de los 3 primeros años, le entregan el título de técnico en sistemas de información. Luego se hacen 2 años más de cursado para terminar la licenciatura en Sistemas de Información. Esa requiere de hacer una tesis. Están abiertas las inscripciones para las carreras de enfermería que dicta la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 15 a 19 horas, en su sede de Rawson, esquina Arenales, departamento Albardón. Los interesados deben concurrir con el formulario impreso y fotocopia del DNI. Hoy, niños de las más diversas edades conforman un vasto mundo de pequeños espectadores. Pediatras y psicólogos ponen el tema sobre la mesa. El impacto real de estos nuevos hábitos en las próximas generaciones es aún vidrioso. El fenómeno es tan reciente que existen pocos puntos de referencia. Los adultos, que somos los responsables del ecosistema donde crecen nuestros niños, estamos una vez más llamados a asumir un compromiso tan amoroso como consciente. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, de vuelta. Creo que no nos va a alcanzar un programa, así que vamos a tener que hacerle volver a las chicas porque tienen muchas cosas que contar. Vamos a las últimas placas, así entramos a este bloque. Otra vez la Organización Mundial de la Salud dice, establece que para países en vías de desarrollo el 10% de la población tiene algún grado de discapacidad, es decir, restricción o ausencia a causa de una deficiencia, volvemos con esto, de la capacidad de realizar alguna actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en un individuo. Vamos a la otra placa. Las sociedades, esto es un espacio ya de reflexión, deben reconocer que pese a los esfuerzos que se hagan en materia de prevención, siempre habrá un número de personas con discapacidad que enfrentan diversos obstáculos para integración social y económica. Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero ¿qué es lo que nos falta, digamos, para hablar de convivencia? Esto que estábamos hablando en el bloque anterior. Para no hablar de inclusión, sino de convivencia. Esto de que las traten como Milce, como y no como la chica que tiene un problema.
¿Qué nos falta? Yo creo que primero, si la contención no se pudo lograr dentro de la familia, creo que la escuela debería ser el otro recurso que pueda ampliar su visión, porque tenemos ahí unas cuestiones educativas que todavía están muy cuadradas, creo. No quiero pelearme con ningún docente, pero creo que es el sistema. Pero en realidad no solamente con la discapacidad, cuando ves jóvenes o niños que tienen problemas familiares, si vos no les tocas la chispa o les sembrás una chispa para decirles, vos en la vida si estudias podés ser quien vos quieras. No importa la realidad que vivís, si tu papá no tiene trabajo, vos podés cambiar tu realidad, de acuerdo a cómo te prepares, a las oportunidades que logres tener en tu vida. Yo agradezco esas oportunidades. Agradezco porque me tuve que preparar, como todas. Claro. Pero me crucé con personas que se fijaron en lo que sí podía hacer, no en lo que me faltaba. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Bueno, Emilce, ahí pasan algunas imágenes también, hablando de todo esto de derechos. Las mujeres con discapacidad, igual que los hombres, igual que todas las personas, también tienen derecho al goce. Hay notas tuyas que han sido famosas respecto a este tema, sin tapujos también contando. Así es, tiene que ver con los talleres Desear con Inclusión que nacen de REDI, la Red Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Y qué temas? ¿Qué temas divorciados? Mujer con discapacidad y goce y sexualidad. Parecen ser polos, pero que te digo opuestos es poco, porque somos eternas niñas, las mujeres con discapacidad, que nunca vamos a tener que desear o querer explorar nuestra sexualidad. Y si en algún caso eso se diera, como que fuese muy rara, muy particular, la sexualidad entendida como sexo. Sexo con uno otro, con una otra, con una entre, y no todo lo que implica la sexualidad. Es en función de esto que nacen estos talleres de los que te comento en la provincia de Buenos Aires, a los que me convocan también por cuestiones de militancia, de que no nos quedamos quietas quizá. Quizás una referente. Sí. Quizá me quedo un poquito grande, pero poner. Nos convocan y nos hemos conocido con mujeres de todo el país, con realidades muy diversas dentro de diagnósticos que pueden decir exactamente lo mismo en un certificado de discapacidad, pero estamos hablando de personas, de multiversos, porque es lo que somos en definitiva, y estas son las temáticas que se tratan, derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad. Y si de estas charlas que hay entre los cortes salen un montón de material y de cosas que vos decís me quedo corta, no te puedo explicar lo que son los talleres de derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad, porque así como hay diagnósticos muy parecidos, hay diagnósticos muy diferentes y hay realidades muy diferentes, porque en esto me voy a tomar un poquito de las palabras de Marisa. Creo que la familia, el núcleo familiar, desde allí parte todo, y me parece que nos ha tocado quizá una realidad parecida en cuanto a familias que han entendido que más allá de cualquier rol social impuesto o no impuesto, somos personas, somos mujeres, y mujeres cada vez más empoderadas. Entonces es de ahí donde nace este germen. Se está trabajando muchísimo y la idea es empezar a traer esta movida, si querés, un poquito a San Juan, que se conozca. En los talleres que ya pasaron, que han sido a lo largo de todo 2019, se ha nucleado en provincias grandes del país, hablamos de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Rosario, a mujeres con discapacidad de todo el país. Los talleres se han trabajado en la temática desde el deseo o no de maternar, de cómo maternar, de si mujer con discapacidad puede o no, pero también si desea o no maternar, derecho a la interrupción legal del embarazo y un montón de temáticas, enfermedades de transmisión sexual, accesibilidad a la autonomía en la atención médica, porque muchas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, te lo decía en el bloque anterior, pero también hay otros ejemplos, chicas ciegas a las cuales se les ha entregado el resultado de un estudio como tomar, recibirme el sobre y me voy a mi casa o sigo trabajando. Pero el resultado de lo que decía ese sobre no estaba en braille. Exacto. Que alguien se lo tiene que leer sí o sí, si no, no se entera. Aparte son cosas simples, yo creo que se ha hecho mucho, no vamos a decir que no, vamos a reconocer todos los logros del 2003 en adelante en materia de discapacidad.
pero en estos 4 años que pasaron no se hizo nada. No se avanzó. Fue como es dolorosísimo y me hago cargo de lo que digo, como todo lo que digo. Tener una vicepresidenta que sea una par nuestra y que, no significó nada. Y que no haya generado ningún cambio es doloroso para mí. De mínimos dolores. Entonces creo que llegar a ese grado de poder donde sí se pueden tomar decisiones y hacer cambios con la ley de tu lado. Claro. ¿Está bien? Y hay cosas tan sencillas, solamente hay que mirar a la discapacidad como algo heterogéneo, como las personas mismas. Cada discapacidad tiene una necesidad específica. Si la sociedad tuviera un poco de empatía con esas necesidades, verían que las soluciones son simples, no son tan complejas. A mí me tocó hacer una actividad con el acompañamiento de mis compañeros en política hace unos años atrás y yo hice una experiencia vivencial. Puse una rampa en el medio de una plaza y puse una silla de ruedas y le pedí a alguien que se subiera a la rampa, que no tenía un acceso sino un escalón, y que bajara de ahí. Y después puse a una persona con discapacidad que sí manejaba la silla porque era su transporte. Claro, y él subió y bajó. Claro. Ponerse en el lugar del otro, no tan solo en la discapacidad, sino con aquel que discriminan porque es obeso, o porque tiene anorexia, o porque es bajo, o porque es un poco oscuro, o porque es muy blanco. Entonces, si yo me pongo en el lugar de esa persona, voy a poder entender cuál es la necesidad y también buscar una solución. Sí, perdón, yo creo que es un problema de educación, pero no la educación solo dentro de las escuelas, digamos, es como algo más general que se puede tomar desde distintos ámbitos. Creo que, por ejemplo, el programa que estás haciendo hoy es en alguna medida un aporte también, y en la medida en que cada quien se compromete y trata de modificar estas estructuras, o por lo menos de analizarlas desde una mirada más crítica, se puede como ir replanteando. O sea, yo a veces he charlado con muchos docentes y es cierto que estamos a veces mal pagos, que tenemos muchos alumnos, que el sistema, y que uno no se siente preparado, pero por ahí yo siempre les digo que, por ejemplo, yo que nunca hice, lo he ido construyendo en el tiempo, esto de trabajar con personas con discapacidad, pero yo no tenía una formación de profe de educación especial. Claro. Mi formación es profe de arte. Dentro de la formación tampoco tuve algo que yo sintiera que me estaba preparando para trabajar con personas con discapacidad. Ellos te enseñan. Simplemente ha sido como más disponerme a aprender y a hacerlo, a construirme con ellos. Y creo que eso es un poco como romper la barrera del miedo o del desconocimiento. Y bueno, sí, estudiar, leer, pero también estar dispuesto a encontrarte con otro. Y también ver qué puede el otro sin estar pendiente de un diagnóstico, sin estar atento a eso, sino a lo que, bueno, como dicen las chicas, a lo que realmente pueden, a lo que quieren. Y eso es más una disposición personal que algo que venga con la formación. Pero si no está, me parece que desde las escuelas, desde la sociedad, desde cada ámbito que uno puede, tiene que como que ir taladrando ahí para que eso empiece a generarse de alguna manera, porque la dificultad de la inclusión, como dije antes, no solamente la tienen las personas con discapacidad, la falta de empatía no solamente está en cuanto a la discapacidad, sino como que es un problema más general. Bien. En la medida en que empecemos a cambiar esto como desde una mirada más amplia, me parece que desde ahí va a ir surgiendo más esto de la convivencia, que va un poco como lo que decías vos al comienzo del programa, con esto del parche en el ojo. Bueno, es como una mirada más macro de todo lo que hay que hacer, digamos, lo que se vive dentro de la discapacidad no está ajeno a lo que está por fuera. Yo creo que con el tema del matrimonio igualitario también se rompieron un montón de barreras, sí. Un montón de paradigmas que estaban, que todos creíamos que ya estaba, eso era así.
Claro. ¿Está bien? Lo dimos por entendido y después te das cuenta que no es tan así. Yo creo que esos son avances, porque son conquistas de derechos. Totalmente, y hasta le echaban la culpa a la naturaleza. Me decían que la naturaleza era así. Por suerte avanzamos más allá, porque somos seres racionales y avanzamos conquistando derechos. Así que estamos llegando al final del cuarto bloque. Insisto, no nos va a alcanzar el programa, vamos a tener que volver. Así que vamos a ir a un corte y ya venimos con el cierre del programa de hoy. Nuestros temas. La mirada de los universitarios sobre temas de actualidad. Martes, 14:30 horas. En vivo. Por Sama. Señal Universitaria. El programa Nexos propone el trabajo conjunto entre escuela y universidad, ayudando al ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema universitario. Existe una geometría que no se ocupa solo de las figuras en el plano. Se la denomina geometría espacial, y a través de ella entendemos los cuerpos en el espacio, es decir, en 3 dimensiones. Así podemos estudiar aspectos como el tamaño y el volumen de los más diversos cuerpos, desde una lata de conservas hasta una pirámide. Necesitamos de esta área del conocimiento para entender no solo cualquier cuerpo geométrico, sino también la interacción entre ellos. Y este conocimiento es útil para una serie de ciencias. Un bosque, por ejemplo, puede estudiarse como un conjunto de formas tridimensionales distribuidas en el espacio. En el diseño de un objeto, sea un botón o un barco, la geometría del espacio juega un rol central. Con el fuerte desarrollo de las tecnologías digitales, como las impresoras 3D, por ejemplo, esta área de la matemática ocupa aún mayor presencia en el mundo de las ciencias. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, llegamos al cierre ya del programa intenso que tuvimos hoy, así que bueno, dejarle unos minutos a las chicas para que hagamos un cierre, despedida, saludos, últimos mensajes a toda la audiencia. No sé si a los alumnos hay el grupo de... Sí, seguro. A los alumnos, en realidad que son... Mi hijo siempre me dice, mamá, ¿ese es compañero tuyo? Ay, mi amor. Cuando ve así a alguien que tiene síndrome de Down en la calle. y siempre me ha dejado pensando eso de que él los entiende como mis compañeros. Pares, claro. Y como pares míos. Y yo, esa idea me gusta, digamos, porque yo los entiendo como personas adultas con discapacidad que tienen como mucha riqueza y mucha diversidad entre ellos mismos, que confío en todo lo que pueden hacer y de lo que son capaces y que cada vez me siguen sorprendiendo y que creo que esa posibilidad de sorprenderse está a la par de la confianza de todo lo que ellos pueden y realmente ha sido como todos estos años un aprendizaje bellísimo y un crecimiento tanto del grupo como en que cada vez se va dando más a conocer todo lo que se hace
dentro de arte inclusivo, pero también internamente es como una riqueza impresionante el poder descubrir lo que cada uno tiene para decir, lo que cada uno tiene para dar, y que eso a la vez es como una fuente inagotable. Cada vez que termina el año decimos, bueno, surgen mil semillas en el año para hacer cosas en años futuros, digamos. Y también verlos a cada uno como una semilla en potencia. Bueno, que recién les decía, hay una de las chicas que en esta búsqueda que hicimos de diseño, de qué decir, hizo una frase que a mí me encanta, que es crecer como semilla. Y es como muy bonita porque es esto de poder siempre saber que hay potencia de vida en lo que hacemos y en ir descubriendo las posibilidades. Así que para mí es como un agradecimiento siempre a las familias, a los chicos, también a la institución donde trabajo, por la libertad y la confianza y el acompañamiento, porque bueno, todas las cosas que hacemos no estamos solas con Natalia, que es con quien coordino, pero sí es como una inspiración, digamos, para seguir haciendo cosas y por ahí transmitir que me parece muy importante esto desde las familias, ¿no? De confiar en lo que sí pueden hacer y de que esa confianza se transfiera a la persona. Como docente también me parece muy importante eso, y también el hecho de que, bueno, que poco a poco, si bien no estamos donde queremos estar, como hablábamos recién, estamos en un momento, sí, falta un montón, pero estamos en un momento de transición donde hay cosas que empiezan a verse como posibilidades. Entonces, yo tengo alumnos que nunca han estado en espacios de inclusión y recién de adultos han sido la primera oportunidad o posibilidad, y otros alumnos que sí han transitado su escuela primaria, su escuela secundaria en escuelas comunes, fuera de las escuelas de educación especial o acompañados por las escuelas de educación especial, pero no dentro de eso. Y realmente se nota mucho la mirada que tienen hacia los demás, cómo se relacionan, cómo interactúan. Yo nunca he tenido una persona con discapacidad de compañera en ninguna etapa de mi vida educativa, y sin embargo veo que los voluntarios que por ahí se suman al proyecto año a año, que por ahí cuando son más jóvenes sí han tenido compañeros, tienen como una soltura y una forma de relacionarse muy distinta. Entonces pienso que bueno, que a la larga todo esto que ahora estamos como, que por ahí es la pelea diaria o la lucha diaria, creo que sí va a ir dando resultados. Bien. Es largo nada más. Claro. Hay que tener paciencia y insistencia. Bien, hay que seguir. Paciencia tendrá insistencia. 27, casi 28 años de paciencia, ¿te parece? Sí, paciencia, pero no en el sentido de esperar, no, digamos, de pasividad, sino claro, de... a mí sería todo lo contrario a la resilientemente irse reinventando. Serían todo lo contrario a la pasividad. Claro. Yo creo que como mensaje me voy a remitir a algo que creo que estoy deconstruyendo como mujer, como persona con discapacidad, que es esta imagen, esta idea de que tenemos que ponernos todos en el lugar del otro, o que todos deberían ponerse en mi lugar. Y lo corro un poquito y digo, no, si es mi lugar, tengo que poder ocuparlo yo. A nivel, si hablamos de políticas públicas, si hablamos de lugares de trabajo, si hablamos de conquistas sociales, individuales y demás, y la discapacidad no puede correrse de eso. Digo, sería absurdo, pero para que se entienda el punto al que voy, que vos, como conductora del programa, y que Saman como espacio digan, vamos a hacer un programa respecto de mujeres con discapacidad, y que no hubiese acá frente a vos sentada ninguna mujer con discapacidad, que es una realidad que me ha sucedido y he tenido que ver. Entonces digo, ponerse en el lugar del otro hasta que el otro no pueda ocupar ese lugar. Pero estamos pudiendo ocuparlo y está buenísimo que así sea, y en tren de que no estemos pudiendo ocuparlo, hacernos cargo desde el lugar que nos toca y básicamente tratar de quitarle la connotación negativa que tiene la discapacidad. Porque en la medida en que le quitemos esa connotación negativa, vamos a entender que en la riqueza está el ser diferentes. Porque si fuésemos todos iguales, hay baches que no existirían. Y es completamente utópico pretender algo así. Somos diferentes y ¿sabes qué? Sí, somos diferentes. ¿Tenemos una discapacidad? Sí, la vamos a tener siempre, pero no somos la discapacidad. Que la discapacidad no nos defina, que no tenga siempre otra y que ocupar nuestro lugar,
y que existan realmente políticas públicas de inclusión y que no sea un eslogan de campaña, un momento porque pega o un hashtag en redes sociales para quedar amigable con el multiverso. Los lugares son nuestros y así tienen que ser ocupados. Bien, muchas gracias, Emilia. Marisa. ¿Qué se puede decir después de todo eso? Sé que tienen un montón más para decir. No, principalmente agradecer, tengo agradecimientos, tengo... una vez a una persona le dije, a mí mi discapacidad no me duele, soy feliz, no sufras por mí, no sufras porque me ves que no tengo brazos, yo soy feliz, llevo una vida súper normal, a pesar de mi discapacidad. Quiero agradecer a mi compañero Jorge Rodríguez porque él te contactó para que Milce pudiera invitarme, y a mi amiga Carol, que me hizo las uñas para el programa, así que las tenían que enfocar. No, decirles eso, nada más. Esto es solamente un parámetro chistoso para sacar de contexto toda la seriedad a veces o la connotación negativa, como dice Milce. Somos personas felices porque nos hemos criado en entornos felices, porque llevamos una lucha interna que jamás nadie la va a entender, que lo que queremos es que nos vean como personas felices y que sepan que nos podemos desarrollar como personas felices. Entonces, y que también queremos la felicidad del otro. Y en eso estamos, en esa lucha estamos. Agradecer a todo el equipo porque yo me he sentido muy cómoda, a pesar que hace mucho que no paso por un estudio de grabación. Las últimas entrevistas han sido gráficas, que era lo que te decía, y está bueno que se visibilice, que sepan que la discapacidad va a seguir estando. Lo que tenemos que hacer es estar preparados y tener respeto por sobre todas las cosas con el otro, no importa cuál diferencia haya o cuál diferencia pensemos que nos separa, todo lo contrario. Para poder ser una sociedad justa y feliz tenemos que tener tolerancia, respeto, empatía y todas esas cosas buenas que las personas tienen adentro, porque todas las tenemos, solamente que las tenemos que sacar a relucir. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias Marisa, Emilce, Nadia, las tres. Muchas gracias por su tiempo y por todo lo que han compartido. Seguramente las volveremos a convocar, estoy segura. Así que bueno, y nosotros esperamos que desde este espacio, desde el Mujeres en Movimiento, del Movimiento Mujeres Sanjuaninas, también aportar a esto, lo que hemos hablado el día de hoy, el respeto, a la tolerancia, el respeto al otro y la unidad del pueblo, el conjunto, unidad de Latinoamérica. Todos unidos es la única forma de salir adelante, así que con respeto y tolerancia esperemos encontrarnos el próximo jueves a las 14 horas por Sama, la señal universitaria, para seguir haciendo Mujeres en Movimiento. Buenas tardes.